En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, 1 a 11, leemos que nuestro Señor fue, después de su bautismo, fue al desierto, llevado por el Espíritu Santo al desierto, y nuestro Señor va a ayunar 40 días y 40 noches, no es poco. 40 días y 40 noches de ayuno, oración, meditación. ¿Acaso Cristo necesitaba ayunar? No. ¿Por qué? Y porque Dios no peca, Dios no tiene nada que expiar. Sin embargo, ayunó, igual que lo habían hecho los santos profetas Elías y Moisés. Ayunaron 40 días para darnos el ejemplo. Porque ayunamos para reparar nuestras faltas, reparar nuestros pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, y para expiarlos. También ayunamos para que el cuerpo sea sometido al alma, el alma a Dios. Hay gente que dice: Padre, tengo tentaciones y no puedo resistir. Es verdad que después del pecado original, el cuerpo ya no obedece al alma, lo que llamamos la concupiscencia, y a pesar de ser bautizados, tenemos 4 heridas. Es bueno saber esto para educar a los hijos, nietos, sobrinos. Tenemos en la ignorancia en la mente, no solamente no sabemos nada, sino nos cuesta aprender. De ahí tanta división, filosofías, religiones, sectas, opiniones, etcétera, etcétera. Cada quien su pequeña mente piensa que es la mejor. Tenemos la malicia a la voluntad, estamos torcidos al mal, egoísmo, injusticia. También tenemos la concupiscencia en los sentidos, es decir, nuestros sentidos, nuestras pasiones, que son energías buenas, pero ya no obedecen al alma. No obedecen al alma debido al pecado original, sus consecuencias. Entonces de ahí vienen nuestras tentaciones. Y también ayunamos para, reparar nuestras faltas y expiar los pecados que hemos hecho. Entonces hay 4 llagas, 4 heridas en el alma: ignorancia en la mente, malicia, egoísmo, egocentrismo, injusticia en la voluntad, concupiscencia en los sentidos son rebeldes, y debilidad en la voluntad. Entonces ayunamos para fortalecernos, ayunamos para libertarnos, ayunamos para vencer el mal en nosotros y alrededor de nosotros. Y por eso la Santa Madre Iglesia, imitando a Cristo nuestro Señor, bien estableció este ayuno de la cuaresma. Cuaresma significa 40 en latín, 40 días de oración, ayuno, penitencia, obras de caridad. Hubo tiempo, siglos y siglos incluso, en los cuales los católicos ayunaban realmente los 40 días. Desde medianoche hasta la tarde, sin comer y sin beber. En la tarde el Papa, los obispos, sacerdotes de Roma iban de una iglesia a otra con descalzos, cantando salmos de penitencia. Se van a la misa, los oficios divinos, y después rompían el ayuno. Ahora ya no queda nada, queda solamente miércoles de ceniza, Viernes Santo. Estos 2 días hacer una comida completa, mediodía por ejemplo, algo ligero la noche y la mañana, y abstinencia de carne, no comer carne. Para no comer carne quedó todos los viernes, no solo de la cuaresma, también del año. La penitencia, el ayuno,
La mortificación es de precepto divino, no es humano. Aunque la Iglesia haya quitado el ayuno que puso, ¿por qué? Porque muchos católicos, debido a la decadencia actual y influencia protestante, masónica, liberal de los siglos pasados, la Iglesia lo quitó porque muchos católicos ya no ayunaban y hacían pecado al no obedecer a la ley que da la Santa Madre Iglesia. Lo quitó como obligatorio. Sin embargo, nuestro Señor dijo, si no hacen penitencia todos perecerán. Por lo tanto, la penitencia es de precepto divino. Si no hacemos penitencia en este mundo, con la ayuda de Dios, si llegamos a salvarnos, pasaremos largo tiempo en el purgatorio. Por lo tanto, yo les aconsejo, tomen esta cuaresma muy en serio y hagan la mejor que puedan, con ayuno, con oración, con limosnas, con mortificación, con formación. Ayunen de la tele, ayunen del Facebook, ayunen del aparatito cada rato, úsenlos el mínimo posible y punto. Una persona que cada rato está en la televisión o la tele, el Facebook, el teléfono, las caricaturas, no sé ¿qué cuaresma va a hacer? Tenemos que formarnos, queridos hermanos. Por eso la Santa Madre Iglesia puso en el misal grande, todas las lecturas que están en las 2000 páginas de la Biblia, las lecturas que hablan del ayuno, de la oración, de la penitencia, de la conversión, de las obras de misericordia, los puso día tras día durante toda la cuaresma en el misal. Si tienen el misal, les aconsejo leer estas lecturas cada día y meditarlas, reflexionar sobre esto. Si no tienen el misal, pues un problemita. Y dichosos somos si tomamos esta cuaresma en serio. Los que siguieron las lecturas de la semana de miércoles de ceniza, bien dice, los sacerdotes deben pedir y orar. Entre el vestíbulo y el altar y orarán los sacerdotes, ministros del Señor, y dirán, perdona, Señor, perdona a tu pueblo, y no cierres la boca de los que claman a ti, Señor. Joel, profeta 2:17. Si no hacen penitencia, todos perecerán, queridos hermanos. Y la primera penitencia que debemos hacer es ayunar del pecado. El símbolo del ayuno material de la comida es ayunar del pecado, del vicio. Que los ojos ayunen de lo que no deben ver. Que la imaginación ayune de lo que no debe pensar. Que las manos ayunen de la pereza y también de las malas acciones. Que la boca ayune de todo lo que ofende a Dios. Dios nos dio la lengua, la boca, no para ofender al prójimo, no para insultar, no para gritar, no para chismear o mentir, sembrar disanía entre el prójimo, es para el bien. Una boca que alaba a Dios, que dice el Padre Nuestro, la Ave María, no puede sacar 1000 basuras después, atacando, gritando, insultando, mintiendo, chismeando, calumniando. Cuidado, seamos serios. Es verdad que estamos en una época de decadencia monstruosa y la sociedad antes cristiana, católica, hoy se hace liberal, indiferente, relativista, atea. Entonces nosotros pensamos que es normal lo que pasa. No, lo que pasa no es normal. Y lo que estamos sufriendo, un poquito, es muy poco. Es muy poco. Cada pecado ofende a Dios, queridos hermanos. Aunque sea venial, aunque sea pequeño, sí ofende a Dios. Nuestro Señor lo dijo: sed perfectos como su Padre Celestial es perfecto. No tenemos derecho al pecado, ni venial, y mucho menos mortal. ¿Cuántos cristianos hoy a ojos humanos? Dios solo juzga los corazones, ok, pero a ojos humanos, ¿cuántos católicos que nos rodean, y no hablo de los apóstatas, de los paganos, de los protestantes,
¿Cuántos católicos que nos rodean a ojos humanos están quebrantando cada día uno de los mandamientos? ¿Uno, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, o todos? ¿Cuántos? Es grave esto. No hay catástrofe más grave, más horrible que la catástrofe del pecado mortal. Toda alma que en ese momento está en pecado mortal, pecado grave, está suspendida al borde del infierno. Y cualquier momento que muera, sea por un accidente, sea por un terremoto, sea por un balazo, sea por un infarto, no importa, cualquier momento que esa persona en pecado mortal muere, bien como relámpago cae al infierno eterno, echada a los demonios. Es algo serio. Y digo a los jóvenes que están estudiando con muchos sofistas, con muchos mentirosos, con muchos ignorantes que usan su título para engañar, son ignorantes de primera en filosofía y teología. Yo no creo. ¿No crees? Nada cambia. ¿Acaso la realidad de las cosas depende de mi palabra? Aunque una persona dice yo no creo en Dios, no creo en el infierno, ¿acaso deja de existir el infierno y Dios? Mire, frente a todos ustedes voy a decir, yo no creo en el coronavirus. No hay coronavirus. Lo dije, ¿qué cambia? Si hay, si no hay, no hay, pero mi palabra no cambia nada. Toda persona que en este momento está contagiada y está entubada, bien sufre las consecuencias. Yo no, gracias a Dios, todavía no estoy contaminado, espero nunca serlo. Pero aunque diga que no existe, nada cambia. Si usted ve una persona que dice yo no creo en el infierno, no creo en Dios, no creo en esas cosas, si tu palabra no vale nada, Señor, en la vida que dices lo que quieras, nada cambia. Yo puedo decir que esto no es un libro, es un banano. Lo dije, es banano. ¿Deja de ser de libro? No. La cosa es lo que es. En la medida que lo que digo corresponde a la realidad, esto sí es verdad. En la medida que lo que digo no corresponde a la realidad, no vale nada lo que digo. Hay cielo, hay infierno. Hay Dios, hay diablo. Queramos o no queramos. Esto no depende de nosotros, queridos hermanos. Para salvarse hace falta creer en Dios. Y el Dios verdadero, Padre y Espíritu Santo. Y hacer lo que Dios manda en sus mandamientos. Y recibir los santos sacramentos. El que cree y se bautiza se salva. El que no cree se condena, dice Cristo nuestro Señor en San Marcos 16. El que no cree será condenado. Cuidado. Abramos los ojos de nuestra mente. Ahora, claro, en lugar del Evangelio, en lugar de la palabra de Dios, en lugar de la sabiduría cristiana católica, 1000 ignorantes, perdidos, maestros de vicios, pecados y mentiras, en las fábulas llamadas películas, telenovelas, vienen a hacer la educación inmoral de las familias, desde la viejita de 80 años hasta la jovencita de 10 años. Están ahí hipnotizadas por sus telenovelas, por sus series, por su Facebook, por sus compañías, y claro que quieran o no quieran, se intoxican. Por eso que, hermanos, en esta cuaresma les pido, si usted tiene la prudencia muy peligrosa de ser adicta a esas cosas, ayune por completo de la tele, ayune por completo de Facebook, ayune por completo del celular, salvo lo indispensable y punto. Nada de profano, nada de entretenimiento, nada de películas, nada de contacto con esa gente paganizada. ¿Quién hace esas películas? ¿Buenos cristianos? Unos perdidos. Entonces, si yo soy discípulo de Cristo, ¿cómo voy a hacerme discípulo de cualquier desconocido? En la Biblia está dicho, no dejes entrar cualquier desconocido en tu casa. Se cuenta en la vida de San Jerónimo, el que tradujo la Sagrada Biblia del hebreo, arameo, griego al latín, lo que llamamos la Vulgata latina. San Jerónimo fue un especialista de primera de la Biblia encargado por el Papa San Dámaso en los años 380, murió en 420 este santo. Conocía perfectamente el hebreo, arameo, griego, tuvo acceso a todos los manuscritos, documentos de los primeros siglos cristianos,
y además de traducir la Biblia del latín, del hebreo, arameo, griego al latín, también la explicó, la comentó. Tenemos, gracias a Dios, muchísimos comentarios y explicaciones de este santo. Y bien, este santo, que era un grandísimo profesor, especialista del latín, entonces en un momento dado, que pasó años en Siria, en Palestina, en penitencia, oración, ayuno, se dio cuenta que su lenguaje de gran maestro de latín se había un poco oxidado. Entonces empezó a volver a leer los clásicos romanos, paganos, ¿no? Y dice que tuvo un sueño, y en el sueño se ve muerto y pasa al tribunal de Cristo. Y Cristo le pregunta: ¿quién eres tú? Soy Jerónimo fulano. Ok. ¿Eres cristiano? Sí, soy cristiano. Mientes, dice Cristo. Flagélenlo, dice los ángeles, flagélenlo. No es cristiano, es ciceroniano. Cicerón, que fue el gran orador romano de su tiempo. Entonces nosotros decimos: ¿somos cristianos de veras? ¿Conocemos a nuestro Señor? ¿Obedecemos a nuestro Señor? ¿Hacemos lo que dice? ¿O somos discípulos de actores, actoras, cantores o cantoras, no sé qué? Cuidado, hijitos, cuidado. No podemos calcular el daño que nos hizo la tele en los últimos, 70, 80 años. No podemos imaginarlo. Toda la basura, las aguas negras del neopaganismo actual, relativista, ateo, perdido, entraron en nuestras mentes, queridos hermanos, desde chicos hasta grandes. Y nosotros los sacerdotes tenemos mucha culpa en esto de no haber alertado al pueblo del peligro. Usted va a la iglesia un rato el domingo, suponiendo que tenga misa, y después de toda la semana, ¿cuántas horas pasas ante esas cosas? No solamente esto, también los periódicos, mucha mentira, muchos sofismas. Tenemos que formarnos en lo católico, conocer nuestra fe. Por eso, si tienen el misal, lean las lecturas de cada día de esta cuaresma, lean el catecismo. ¿Por qué digo el catecismo? Bien, el catecismo es el jugo, el néctar de la Biblia, es la crema de la Biblia. Lo que hay más importante de la Biblia está concentrado en el catecismo. Por ejemplo, usted tiene una caja de naranjas, ¿sí? Tiene que pelar cada una. Pero si usted saca el jugo de un golpe, tiene un vaso de jugo de naranja. Ese es el catecismo, el jugo de la Biblia, lo más importante de la Biblia. Pero padre, ya hice mi primera comunión. Está bien, hay catecismo también para adultos. Catecismo es la prédica de la palabra de Dios comunicada por la iglesia oralmente. Y después se puso en ese librito que se llama Catecismo, con preguntas y respuestas para que todo quede claro. Entonces, queridos hermanos, aprovechemos de este tiempo para hacer una buena cuaresma. Una buena cuaresma, es importante. Una buena cuaresma, y también hagamos obras de caridad. Ayuno, sí. Oración, sí. Y obras de caridad. Vamos a ver en los evangelios de la cuaresma, nuestro Señor, en el juicio final, llama a los buenos: vengan benditos de mi Padre. Tuve hambre, sed, me dieron de comer y beber. Estaba enfermo o encarcelado, me han visitado. Forastero, me han dado acogida. ¿Cuándo, Señor, lo hicimos? Cada vez que ayudaron uno de estos pequeños discípulos míos, a mí me lo hicieron. De ahí las 7 obras de misericordia corporal que la iglesia sacó del capítulo 25 de San Mateo y de Tobías. Visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los presos y enterrar a los difuntos. Son obras de caridad, que hermanos, que debemos practicar en la medida de nuestras posibilidades. Cuando se ayunaba todo el día, dicen los santos, lo que ahorraste no es para guardarlo, es para darlo de limosna, para expiar tus pecados. Y los que no tienen medios económicos: padre, ¿qué hago yo? No tengo muchos medios. No se preocupe, hay otras 7 obras de caridad espiritual. Por ejemplo, una muchacha está al punto de ir a abortar, o de juntarse, o de divorciarse, siendo casada por la iglesia. Usted le da un buen consejo, hace una grande obra de caridad. Hay otras 7 obras de misericordia espiritual: enseñar al que no sabe. El que instruye al ignorante
hace la más grande obra de caridad en su vida. Si diera todo su patrimonio material, sería poco en comparación de enseñar camino de la salvación. Pero para enseñar hace falta también conocer uno. De ahí la importancia de formarse. Yo les aconsejo durante esta cuaresma, lean el catecismo de la primera a última página. ¿Por qué? Porque ahí usted va a ver todo lo que ignoraba. Visitarlos, dijimos, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita. Una persona dice, padre, me visitan los protestantes, los evangélicos, y yo no sé qué hacer. ¿Cómo? ¿Usted siendo católica va a ponerse a la escuela de la herejía? ¿A dónde vas? Un católico, queridos hermanos, está en la iglesia de Cristo, aunque pobre pecador. Un católico pecador es como un carro con llantas ponchadas, pero no salió del camino, se cambia la llanta adelante. Cuando se hace protestante está en el barranco. Cuídense. Cuando se ve su amiga, sus hermanos, sus hijos, sus nietos, sus familiares recibir en su casa predicadores de mentira bíblica, cuidado, es un curso de lavado de cerebro a domicilio. Después lo toman como títeres, los fanatizan y les sacan la fe católica, los operan del cerebro. Enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende. Todos tenemos problemas con los vecinos, amigos, familiares. Tenemos que saber perdonar al que nos ofende, rezar por esas personas para que Dios habla de sus corazones y nos defiende también del mal. Consolar al triste es obra de caridad. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo. ¿Quieres disminuir su purgatorio un montón? Que bien aguante los defectos del prójimo. No significa que está bien lo que hace, pero el hecho de aguantar, soportar, ofrecer y también ayudarlo es grande caridad. Y finalmente rezar a Dios por vivos y por difuntos. Queridos hermanos, uno puede hacer obras de caridad de 14 maneras. Ya conocen este cuantito de Don Bosco, ¿no? Un día un pobre señor con muchos problemas económicos fue a ver a San Juan Bosco, de hecho que era un gran profeta. Le digo, Don Bosco, estoy en problemas graves económicos, me dijeron que usted conoce muchas cosas de Dios, dígame qué número debo jugar para ganar la lotería. Y Don Bosco le dijo, juegue 3 números, 10, 7, 14. Entonces el hombre fue corriendo, dijo, no, regrese, te explico esto. Yo hablo de la lotería del cielo. Si quieres ganar la lotería del cielo, cumpla los 10 mandamientos. Frecuente los 7 sacramentos y haga lo que puedas de las 14 obras de caridad. La viuda del Evangelio que daba 10 centavos, dice Cristo, dio más que lo que daban mucho más. ¿Por qué? Porque ella dio de su necesario y ellos daban de su superfluo. Que los hermanos, los santos tienen palabras muy duras acerca de los que no hacen caridad según sus medios. Nadie tiene el derecho de despilfarrar lo que tiene. La inteligencia, la sabiduría, la fuerza, la salud que Dios te ha dado para ganar algo, también es don de Dios. Tienes que repartirlo con el prójimo en la medida de tus posibilidades. La limosna debe ser proporcional a los medios que uno tiene. No es normal que uno gasta un dineral en cosas superfluas, inútiles, hasta pecados, y al pobre, al necesitado, a la iglesia, al huérfano, a la viuda, da el mínimo posible la monedita que nos sirve. Santo Agustín dice, los ricos no pueden salvarse sin hacer buenas obras de caridad. Y es verdad. ¿Qué dice nuestro Señor a los condenados? En el capítulo 25 de San Mateo. Váyanse malditos. ¿A dónde? Al infierno eterno. ¿Y por qué? Porque tuve hambre y sed, no me dieron de comer y beber. Estaba enfermo, preso, no me han visitado. Ay, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, etcétera? Cada vez que dejaron de hacerlo al más pequeño de mis discípulos, a mí tampoco no lo hicieron. Váyanse. Es grave esto. Es un pecado de omisión grave. Que hermanos, una persona que no haría otra cosa
que rezar su rosario para conversión de los pecadores, perseveranza de los justos, hace grande limosna. Cuaresma, 40 días de oración, ayuno, penitencia, obra de caridad, mejoría espiritual. Primero, ayunemos del pecado, dije, de todo pecado. Y segundo, formémonos. Tenemos que formarnos en nuestra fe. La situación actual del mundo en gran parte viene de la ignorancia de los católicos. Porque si todos los católicos fuéramos realmente católicos como Dios manda, conocedores y cumplidores de la palabra de Dios, de nuestra fe católica, otra situación sería la del mundo. El católico no tiene derecho a ser ignorante. Hay dos ignorancias: la ignorancia invencible y la ignorancia vencible. ¿Qué diferencia hay? ¿Saben cuál es la diferencia? La ignorancia invencible, por ejemplo, un cristiano, no sé, en un país pagano, anticristiano, no tiene ni siquiera acceso a un evangelio, un libro, un catecismo, nada. Entonces él hace lo que puede. Pero el cristiano que puede instruirse, formarse, asistir al catecismo, a la misa, a los retiros, a las conferencias, a la formación, tener libros católicos en su mano, y descuida todo esto y queda ignorante y pega por ignorante, culpable, Dios toma en cuenta esos pecados, porque podía vencer su ignorancia y no lo vence. De ahí también la importancia que ustedes den a la formación de sus hijos, de sus nietos, de sus ahijados, de sus sobrinos. Catecismo, catecismo, catecismo. Un cristiano bien formado, un niño bien formado en la doctrina sana católica de un buen catecismo, y bien está sobre un terreno firme, capaz de resistir a cualquier ataque, venga de donde venga, decía el padre Antonio Royo Marín, un gran teólogo del siglo XX. Entonces aprovechemos de esta cuaresma para hacer de la mejor manera las cosas. Entonces empecé con el primer versículo de este capítulo 4 de San Mateo. Nuestro Señor fue al desierto para ayunar, rezar 40 días y 40 noches. Y al cabo de 40 días tuvo hambre, dice el Evangelio. El demonio que está observado, un joven poderoso, de buena salud, de unos 30 años, que ayuna 40 días, ¿quién es? Es peligroso para mí. Es peligroso para mí que un joven se dedique a las cosas de Dios. Entonces se acerca y va a tentarlo con lo más obvio, lo más necesario de ese momento. Ve que tiene hambre y sed. Dije, si eres hijo de Dios, diga que estas piedras se hagan pan. ¿Y qué contesta Cristo? El hombre no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Por eso que, hermanos, en tiempo católico normal, todos los días los católicos iban a misa, precisamente, a la vez asistir al santo sacrificio de la cruz hecho presente en nuestro provecho en la misa, y escuchar la palabra de Dios. En nuestro Señor le contesta con la Biblia: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto también vale para la formación de los hijos. Lo de la religión, del catecismo, de la formación cristiana, lo descuidan con tal que tenga buenas calificaciones en la escuela. Bien, no. No, porque hay dos ciencias: la ciencia de este mundo, que queda en este mundo, y la ciencia de la eternidad, con la cual jugamos nuestra eternidad. Un ingeniero, un abogado, un doctor, un periodista, no sé, un militar, cualquier persona que hizo estudios universitarios y que es ignorante de primera en la religión, es un hombre peligroso, es un necio, va a hacer daño en este mundo y va a sufrir eternamente en el infierno. Un católico debería tener misma formación religiosa al mismo nivel que su formación humana. Eres ingeniero, doctor, esto, aquello, profesional, y bien tu formación teológica, filosófica, católica debe ser el mismo nivel que tu formación científica. En lo científico es tan alto, y en los niños en la religiosos son enanos. De ahí este comportamiento escandaloso de esta gente que dirige el mundo y la sociedad. Un católico debe tener igual formación humana, científica y religiosa.
De ahí la importancia de tener un buen catecismo y leerlo atentamente. Catecismo, por ejemplo, de San Pío X. Catecismo mayor, no de primera comunión. Un niño que estudió matemáticas en la primaria, que sabe 2 por 2, 4, pero no puede ser ingeniero construir puentes. Todavía no llega a ese nivel, aunque el ingeniero utiliza 2 por 2, 4 todavía, pero conoce mucho más. Lo mismo en la formación, que hermanos. Aquí entonces Cristo dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después el demonio lo lleva al pináculo del templo, échate abajo. ¿Y para qué? ¿Para qué tentar a Dios? No tentarás al Señor tu Dios. Hay gente que espera todo de Dios. No. Dios te dio ojo, mano, pie, imaginación, palabra, para actuar. El que hace lo que puede, lo que debe, Dios ayudará. Pero el que no hace lo que puede, lo que debe, ¿por qué Dios tiene que intervenir? ¿Acaso Dios no te dio manos y pies y boca y imaginación e inteligencia? Haga lo que puedes, lo que debes, hijito. A Dios rogando y con el mazo dando. Claro que sí. Y finalmente, cuando el demonio está vencido por eso también, por la imaginación le muestra todo el poder, riqueza del mundo y le dice algo muy tremendo. Si me adoras, te doy todo esto. Y nuestro Señor se enoja ahí. Vete atrás, Satanás. A Dios solo adorarás. Y hoy, por desgracia, tenemos mucha gente idólatra de los bienes materiales, idólatra del placer, idólatra de las cosas del mundo, y no es correcto. ¿Qué dice el primer mandamiento de Dios? Amarás al Señor tu Dios de todo corazón, más que todo, y a tu prójimo como a ti mismo. Cada vez que hacemos un pecado grave, concretamente ponemos la materia de nuestro pecado en lugar de Dios. Y es grave esto. Entonces pidamos, queridos hermanos, ayuda, misericordia en esta cuaresma. Oración de la mañana, de mediodía, del Ángelus, de la noche y Santo Rosario. Cada día una lectura espiritual. Ayunen de la tele, ayunen del Facebook, ayunen de sus aparatos, lo mínimo indispensable y punto. Claro, pienso que nadie va a discotecas, ¿no? Discotecas, bares, gracias a Dios, están cerrados, qué bueno. Eso también evita pecados. Y también otro ayuno, queridos hermanos, las mujeres vístense como Dios manda. Una mujer cristiana es templo del Espíritu Santo, igual que el hombre. Una mujer cristiana debe tener su pecho cubierto, de la garganta abajo 5 dedos y ya. Tener sus hombros cubiertos, hasta el codo al menos. Cuando está sentada, tener las rodillas cubiertas. Nada de esos pantalones bien apretados, de mezclilla o licra o no sé qué. Esto no es digno, no es púdico, no es cristiano. La Virgen lo dijo. Muchos van al infierno porque nadie reza por ellos de un lado, de otro lado por las malas modas. Las modas actuales son de pecado, mis hermanos. Una mujer cristiana debe cubrir su cuerpo, incluso en su casa. No es cualquier cosa, no es porque hoy ha visto 1000 pobrecitas perdidas de la tele, etcétera, escandalosas, que usted va a imitarlos. Y también los niños, las niñas deben vestirse correctamente. ¿Por qué? Porque una niña que siempre se vistió correctamente, desde chiquita, más grande, como madre, abuela, tendrá pudor. Entonces, ayuno de todo lo que es pecado, dije, oración, ayuno, penitencia, obras de caridad, y si ese calor, ni modo, ofrecemos esto también a Dios, nuestro Señor.